sé salir prevenido, mi alforja de quichua llena. El quichua que a los quichuistas hablar les daba vergüenza. Así es, querido. Allí va mi chacarera con copla bien sencillita. Como yo soy santiagueño, quichua castillo verita. Este mensaje del monte en quichua llego cantando. Con acento santiagueño me andas chacarereando. Las raíces de esta raza levantando una bandera. Como un himno yo les canto en quichua mi chacarera. Ahí va la que falta, chacas. Y hay Yo dicen soy cantor cantando cosas ajenas. Yo canto como mi abuelo, chacarera santiagueña. Invito a cantar en quichua, lengua que la siendo pura. Legado de mis mayores, el lago de una cultura. ¡Ay, Cusicuache! Arrancando coplas quichuas desde mi violín sachero. Cuando me piden que cante, yo canto en quichua primero. Las raíces de esta raza levantando una bandera. Como un himno yo les canto en quichua mi chacarera. Ancha suma, che. Muy lindo, che. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Ahí, ahora sí. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos comenzando la tarde, medio tardecita, pero bueno, no importa, ¿eh? No importa, che. Bueno, aquí estamos como todas las tardes, nada más que hoy un poquito más tarde, porque bueno, no podíamos arrancar a las 7, pero son las 7:19 recién. No, antes así de comenzar la música y las charlas y todo eso, este, les quiero comentar, ya parece que YouTube me levantó la sanción, che, a ver, sí, señor, gracias, YouTube. Sí, sí, ya estamos, ahora transmitiendo de vuelta, por el Facebook de Juan Siriaco Tevez, por YouTube, el canal de también Juan Siriaco Tevez, y por la www.radioespaminsky.com.ar. Ahí estamos transmitiendo. Antes de comenzar, ¿no? Y seguir con la música, quiero hablarles, quiero comentarles a los y agradecerle, ¿no? A toda la gente que, que ayer, ¿no? Durante toda la tarde, toda la noche, esta mañana, se preocupó por la salud de, de Ámbar Luján. Mi nietita de 4 años que tenía que ser operada ayer y que por razones especiales, como que le apareció una infección urinaria, y bueno, no pudo ser operada del corazoncito. Ella iba a ser operada a corazón abierto, bueno, porque tiene un problema en el corazón y bueno, los médicos, los profesionales decidieron que hay que operarlo antes que se agrave más, ¿no? Así que ayer fuimos a las 2 de la tarde, eh, después le dieron la habitación, la vistieron ya para ir al quirófano, y ahí quedamos esperando, se hizo las 3, las 4, las 5, vino una enfermera, le dijeron que tal vez no lo iban a operar, después vino el médico y bueno, confirmó que por razones de lo que es la infección urinaria, no era conveniente operarla, bueno, ahora hay que tratarla de esa infección con antibióticos, después sacar turno, que lo revise de vuelta
los médicos para ver cómo está y si está bien, le darán una nueva fecha para la intervención. Eso es lo que ha pasado, no ha sido operada, pero bueno, al margen de todo eso, yo quiero ser muy agradecido, ¿no? Quiero decirles a todos los hombres y mujeres que me han escrito que todavía no leí, yo siempre leo los mensajes. Todavía no he leído los mensajes, pero sí agradecí mucho, sí agradecí mucho, por supuesto, a todos los que me han escrito, deseándome y deseándole a Ámbar que salga todo bien, a la gente que ha donado sangre, a la gente que que ha llamado directamente por el celular, por el Messenger, por WhatsApp, bueno, por todos los canales que hay en las redes, ¿no? Así que bueno, muy agradecido, muy reconfortado, por decirlo de alguna manera, esto del apoyo espiritual de todos ustedes. Así que muy, pero muy agradecido. A todos les digo muchas gracias. Y gracias por estar siempre, ¿no? Eso es lo más importante. Gracias por estar cada vez que los necesito. Gracias por estar en cada acto de necesidad que muchas veces, bueno, pedimos para otro, y en este caso, bueno, estuvimos pidiendo una oración, ¿no? Para Ámbar, y bueno, ustedes han respondido como siempre lo hacen. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno. Realmente es muy fuerte recibir tanto apoyo, muy fuerte, pero muy agradable, muy agradable. Estábamos escuchando ahí a los changos, los hermanos Torres, los Torres, ¿eh? Y bueno, vamos a ir con una samba. Para todas las donositas esta samba, che. ¡Adentrito! Si me pides que te olvide así, no podré, no podré. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Si tu vida es todo mi existir, para mí, yo no puedo dejar que destrocen dos almas que lejos no pueden vivir. A la vuelta, mi vida. Y mis sueños, pobre de mis sueños, cuando yo despierte con la realidad. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños volverte a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños volverte a encontrar. Y adentrita, qué tristeza es no encontrarte más.
Ay, mi bien, sufriré. Y las cosas que juntos soñamos, solito y muy triste las recordaré. Y las cosas que juntos soñamos, solito y muy triste las recordaré. Solo espero que comprendas tú este amor que hay en mí. Por el tiempo que paso sin verte, estás en mi mente como un sueño azul. Y mis sueños, pobre de mis sueños, cuando yo despierte con la realidad. Yo quisiera dormirme por siempre, contigo en mis sueños volverte a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre, Contigo en mis sueños volverte a encontrar. Mis sueños, ahí, los hermanos Torres, Qué capo los hermanos Torres, che. Amigos nuestros. A ver, los sacheros, los sacheros. A ver, una polquita de esas. De esas polquitas picantes, ¿no? Pena, amigo, te quiero cantar. Con mi guitarra hoy te quiero acompañar. En el olvido de la fría soledad, amigo, te quiero cantar. Tu pena quiero acompañar. Yo tuve un amor que el alma le entregué. Le di mi mundo de soles, se lo pinté. Desnudo herido el corazón me entregó. Amigo, seré tu dolor, de lágrima de desamor. Canterido corazón, ya no llores por amor. Ella ingrata mala pagadora, rosa negra, diablo hecho mujer. Tan querido corazón, ya no llores por amor. Ella ingrata mala pagadora, rosa negra, diablo hecho mujer. Yo tuve un amor que el alma le entregué. Le di mi mundo de soles, se lo pinté. Desnudo herido el corazón me entregó. Amigo, sé de tu dolor, de lágrima de desamor. Canterido corazón, ya no llores por amor. Deja ingrata mala pagadora, rosa negra, diablo hecho mujer. Canterido corazón, ya no llores por amor. Deja ingrata mala pagadora, rosa negra, diablo hecho mujer. Venda ingrata mala pagadora.
la negra, el diablo hecho mujer. Ahí están los hacheros de los hermanos Frías, compartiendo esta tarde. Una más, escuchá esta. Estrellita, dile a mi madre. Estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también le extraño y que toditos los días iba de mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada será igual. Te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día. Estrellita mía. Quiero pedirte, estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Ahora que ya no estás, ya nada será igual. Te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día. Estrellita mía. Día a día. Estrellita mía. Estrellita mía. Ahí está, ahí están los hacheros, Estrellita, dile a mi madre, temón, ¿no? Temón, temón. A ver, vamos a ir buscando. Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo me pasaré
en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. ¡Y vamos con las palmas! Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Yo me pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Ahí está, ¿no? Ahí está. No, eso para cuando quieran hacer publicidad en el programa, lo puedan hacer, nos puedan llamar y bueno, hacer la publicidad en nuestro programa, ¿no? Porque de eso se trata, poder hacer publicidad, una forma de poder seguir, ¿no? Haciendo el programa, de poder poder a ver, Venta estamos. de empanadas santiagueñas al horno y fritas, de carne y de pollo. Exquisitos tamales, chorizos caseros. Comunicate al 11 3302 2258 y al 11 26 67 66 59. Estamos. También podés pagar por Mercado Pago. Bueno, ahora lo ponemos como corresponde a la publicidad, porque de eso se trata, ¿no? De hacer la publicidad que nos ayudan a poder seguir con el programa, poder difundir nuestra música, poder difundir lo que nosotros personalmente disfrutamos, ¿no? De hacer esto que nos gusta mucho, que siempre tratamos de estar ahí, ¿no? Con nuestra música, tratar de difundirla, tratar de llevarla bien al lado nuestro, ¿no? Tratar de, por eso a veces nos cuesta un poco, ¿cómo les puedo decir? Tratar de difundir esto, ¿no? Porque de esto vive la radio. Y CBU. Hacemos para Ahí vamos, cumpleaños y todo tipo de eventos. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acercate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Para aliviarme las penas, comienzo a cantar con alma, debajo de luna de... Compostura de calzado la 21. Se hacen botas, borcegos, zapatos para damas y caballeros, todo en cuero y a medida. También se hacen alpargatas de lona y de cuero. Esto queda en la calle 105, número 1195, entre 11 y 12. Para consultas al 11 65 96 06 51. Compostura de calzado la 21. Al son de cada copla brilla con sus misterios. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas.
Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien. Ahí está nuestra publicidad, por supuesto, compartiendo con nosotros, tratando también de hacerles llegar a ustedes todo lo que significa esto que es la vida del programa, sin la colaboración de los auspiciantes, muy difícil mantener una radio o mantener un programa. Así que por eso también vamos a ir buscando la forma de que esto se vaya solventando de alguna manera. Así que de alguna forma u otra vamos a ir llegando hacia ustedes. Ahora vamos a seguir con la música. Vamos a seguir. Este material me mandó Luisito Salvatierra. ¿Cómo es que se llama? Brisa Gaona. A puro chamamé. Brisa Gaona. ¿Ah? Ahí vamos a escuchar, a ver. Si se puede escuchar, lo escuchamos. Quiero pedirte, estrellita, si la ves a mi madre, dile que le quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días invade mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío de adentro. Para vos, madrecita linda. Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada va a ser igual. Yo te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día, estrellita mía. Te extraño tanto, mamá. Quiero pedirte, estrellita, si la ves a mi madre, dile que la quiero. Dile que también la extraño y que toditos los días de mis recuerdos. Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos. Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío de adentro.
Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú. Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida. Y ahora que ya no estás, ya nada será igual. Yo te pido a vos, mamá, que ilumines mi camino día a día. Día a día, estrellita mía. Día a día, estrellita mía. Ahí está, ¿eh? Como les decía, este material me lo pasó Luisito Salvatierra, de Brisa Gaona. A ver, uno más. Ahí vamos buscando. ¿Cómo hago para olvidarte, para arrancarte de mi corazón? Ay, mira. Con amor y sentimiento. ¿Cómo hago para olvidarte, para arrancarte de mi corazón? Si en cada despertar y en cada amanecer miro tus fotos, leo tus cartas y me pongo a llorar, porque tú fuiste mi primer amor, el único que me enseñó lo que es amar de verdad. Porque sigo enamorada yo de ti, te juro mi vida nunca te voy a olvidar, y por siempre tú vivirás en mi corazón. Porque sigo enamorada yo de ti, te juro mi vida nunca te voy a olvidar, y por siempre tú vivirás en mi corazón, en mi corazón. Con amor y sentimiento. ¿Cómo hago para olvidarte, para arrancarte de mi corazón? Sin cada despertar y en cada amanecer miro tus fotos, leo tus cartas y me pongo a llorar, porque tú fuiste mi primer amor, el único que me enseñó lo que es amar de verdad. Porque sigo enamorada yo de ti, te juro mi vida nunca te voy a olvidar, y por siempre tú vivirás en mi corazón. Porque sigo enamorada yo de ti, te juro mi vida nunca te voy a olvidar, y por siempre tú vivirás en mi corazón, en mi corazón. Con amor, Brisa Gaona, a puro chamamé.
Hola, soy Juan Siriaco. Te quiero invitar a hacer publicidad en mi programa de negocios, empresas, mercados, carnicerías, talleres o de cualquier tipo de emprendimiento de cualquier parte del país. Comunícate al 11 32 44 76 45. Repito, 11 32 44 76 45. Me pasaré en la estación de la banda, mi madre querida, esperando el tren. Ahí está, ¿eh? Ahí está la invitación, por supuesto. Vamos a ir buscando mientras después entramos a lo que es un poquito ver los diarios, leer un poquito, informarnos de qué está pasando en Santiago. Mozos Ñaupa. Le decía el otro día, el sábado en mi programa, que quería, ahora voy a buscar para poner en mi bolsa, a Mozos Ñaupa. Un grupo que también hace danzas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos escuchar? Escucha esta. Dice que el Guaira fue un viejo indio pampa que añorando siempre canta y en los muyos de A ver. la selva para el inti le bailar. ¿Quién se prende en esa, che? Sacha Guaira cantor, siempre cantando va por los montes, silencioso, con el cariño. A ver quién lo baila. Va copleando por unos ojos. ¿Quién anda ahí? Negros. Una vuelta nomás pa' llegar a mi amor, Guairamuyo zapateando, dando vueltas a una flor. Guaira, Guairamuyo, donde baila el supay, en las viejas. Un cruz diablo y en las mozas es una porque el Guaira se ausentó. Y ya se va la tarde, dormirá la pampa en el silbo del boyero, en el indio que nos canta y en la voz del tropero. Para mí no hay pena como santiagueño, porque bailo chacareras en el guairamaqueño. Ahí está, ¿eh? ¿Qué le pareció? Ese Mozos Ñaupa. Guairamuyo. A ver, podemos escuchar esta.
forman montonero en Pozo de Vargas, los manda Varela firme en batalla contra los santiagueños, con gran denuedo van a pelear. Y a don Manuel Taboada alza su espada, se ve brillar. Atacó Varela con gran pujanza, tocando a degüello, asade y lanza. Se oyen los alaridos en el estruendo de la carga, y ya pierden terreno los santiagueños de Taboada. Bravo santiagueño, dijo Taboada, vencer o la muerte vuelvan sus caras. Por la tierra querida demos la vida para triunfar. Y ahí no más a la banda, la vieja samba mando a tocar. En el entrevero se alzó esta samba, llevando en sus notas bríos al alba, y el triunfo consiguieron los santiagueños y este cantar para eterna memoria, samba de Vargas siempre será. Ahí está, Mozo Ñaupa cantando la samba de Vargas. La samba de Vargas que para mi gusto, ¿no? Tiene su letra, ¿no? Su letra en el cual dicen que es la verdadera, y después esta letra. Que en algún momento nos ocupamos del tema y hemos hablado largo y tendido, pero bueno, toda una historia, ¿no? Entre unitarios y federales, que los santiagueños no eran los federales, ¿eh? Realmente difícil, ¿no? Difícil. Mejor dicho, no eran los unitarios, ¿no? Y no eran las tropas, sino eran las tropas de aquí, del puerto, lo que mandaban. Toda una historia linda, fiera, no sé cómo decir, ¿no? Pero una historia fuerte. A ver, saludos, un fuerte abrazo. ¿Puede poner un tema de Omar Roldán? Gracias, nos dice Susana Ibáñez. ¿Cómo no? Ahí, bueno, Raulito Toledo también anda por ahí. Ahí vamos a buscar algo de Omar para disfrutar de esa calidad, ¿no? De Omar Roldán. Esa calidad de escribir, de cantar, ¿no? Temas así, todos los temas de Omar Roldán tienen un sentido, ¿no? Tienen una poesía.
siempre nos dejan una enseñanza prácticamente. Así que bueno, claro que saludarlo. A ver, no sé qué es, pero dice Omar Roldán, ¿eh? Pienso en vos y miro las estrellas. Vuelve a Berazategui, el cantautor. Este es un... A ver, ese ya es una publicidad, ¿no? De cuando estuvo en... Ahí lo sacamos, pero bueno, ahora vamos a buscar algo de Omar Roldán. Tiene muchos temas nuevos, ¿no? Tiene muchos temas nuevos que lo estoy buscando aquí, no sé si lo tenía por acá o en dónde lo tenía, pero sí, tengo varios temas que me mandó Omar, y además, ahora estos tiempos me estaba diciendo que no me acuerdo dónde iba a ser, no sé si en un teatro o algo así, Omar Roldán, pero en Capital, ¿no? Creo que por allá, por cerca del Obelisco era. Pero bueno, si uno puede, ya vamos a ver y difundir este trabajo que está haciendo Omar Roldán. Estoy buscando porque tiene temas. Pasa que estoy armando otra carpeta que, bueno, los programas a veces no te permiten ver los títulos, entonces vos lo tenés que poner de una forma, de otra forma, hasta encontrarlo, ¿no? Porque no todo es fácil en la computadora, menos en los programas, menos en los programas. Bueno, ahí vamos a buscar algo de Omar Roldán. Mientras tanto, vamos a ir a ver cartas marcadas. No me mires, no me provoques, tú bien sabes que yo te quiero desde antes que te casaras con mi amigo, y ahora ves lo que nos pasa. No me mires, no me provoques, él no sabe que fuiste mía y no es justo traicionar a un buen amigo, aunque yo me muera por estar contigo. Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son tus labios cuando callas. Ahora vienes a contarme que con él te equivocaste y vas a amarme. Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son tus labios cuando callas. No te animas a dejarlo, no quiero traicionarlo jamás. Para vos, Nahuel Riboira, allá en San Javier, para que sufras goloso. Ya lo tenemos. No me mires, no me provoques, soy un hombre de carne y hueso, soy el mismo que una vez quedó llorando
en el fondo de una iglesia y tú de blanco. Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son tus labios cuando callas. Y ahora vienes a contarme que con él te equivocaste y vas a amarme. Cartas marcadas son tus ojos cuando miras, cartas marcadas son tus labios cuando callas. Tú no te animas a dejarlo, yo no quiero traicionarlo jamás. Ahí está, ¿eh? Ahora sí lo tenemos por acá. Rosita Regalao, un tema de Eleuterio Villalba con letra y música, pero interpretado por Omar Roldán, un tema muy sentido como todos, ¿no? Vamos a escucharlo. Sentadita en su silla de tientos, de palo de chañar, solita, cabecea un sueño. Vaya a saber dónde estarán sus pensamientos. Le pagó duro la vida, ya ni le quedan sueños. Rancho solo, monte y soledad, desamparo total, solo Dios y la Virgen con ella. Sus hijos fue criando en paz, sin una queja. Le dio su vida a la vida, mi mamá vieja, con un puñadito de ilusiones multicolor, fue pintando arcoíris en mi alma, junto a papá, siempre con él, mujer fiel compañera. Perdón y gracias por la vida, mamá, mi eterna primavera. Supo andar cosechando algodón, de sirvienta, de peón, madre, esposa, amiga y compañera. Los santitos en un rincón, será lo que Dios quiera. Una velita encendía rezando, que calme la tormenta. Reyes Magos seguro vendrán, Navidad, vino y pan, agua y luz del horcón de Quebracho. Doña Rosita regalao, las que cura el empacho. Después de todo la nada, despoblado su patio, con un puñadito de ilusiones multicolor,
fue pintando arcoíris en mi alma. Junto a papá, siempre con él, mujer fiel compañera. Perdón y gracias por la vida, mamá. Mi eterna primavera. Tremendo, ¿no? Tremendo porque dice tantas verdades, ¿no? Como el tema de don Yuma Gómez, ¿no? Tal vez por ahí Dios nos pasó, ¿no? Porque imagínate lo que es quedarse sola en el monte, una viejita de muchos años que ha criado vaya a saber cuántos hijos, ¿no? Y ella ha quedado solita. Hay muchos temas que dicen muchas verdades en los montes santiagueños. Por ahí nosotros nos entusiasmamos y bueno, decimos por ahí tal vez cosas que a otro le duela, ¿no? Porque bueno, sabemos cómo nos ha pasado a todos seguramente. Hemos dejado en algún momento la madre, y hemos venido a buscar un futuro más próspero tal vez. Tal vez porque, bueno, ya de aquellos tiempos escaseaba el laburo en el norte argentino, en Santiago especialmente, y en muchas provincias, ¿no? Porque imagínate que Buenos Aires se hizo con gente que ha venido como nosotros, de la misma manera, en busca de trabajo. En aquellos tiempos, Buenos Aires era otra cosa, ¿no? No es lo que es ahora. Había mucho trabajo, faltaba mucho mano de obra, no había especialidades prácticamente, porque a vos te tomaban en una empresa metalúrgica, te tomaban en una textil, te tomaban, qué sé yo, en una fábrica de distintas fábricas, ¿no? Distintas especialidades, y no te preguntaban si tenía la secundaria, si cuántos años de trabajo tenías, ibas y ya te ponías a trabajar ahí nomás. Tenía la ropa, ahí nomás, pasaba a trabajar. Y vos fijate, ¿no? Lo que era, tal vez esa persona que entraba en esa fábrica, en ese taller, en esa industria, tal vez se jubilaba ahí, Y no solamente se jubilaba, porque llevaba por ahí a sus hijos o a sus hijas o a sus sobrinos, a esa fábrica, a ese taller, a esa industria. Y quedaba, y seguía la familia, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahora? Todo al revés, ¿no? No se faltaba, no se llegaba tarde, eran gente todas muy cumplidoras, ¿no? Siempre había seguramente algún desgraciado que llegaba tarde o faltaba los lunes principalmente, ¿no? Pero en líneas generales se cumplía con el trabajo. Y ahí quedaba, ¿no? Ahí quedaba la abuela sola en el monte, doña Rosita Regalao, así el tema. Vamos a escuchar otrita, a ver. Te
cielo. Dice yo. En esos paisajes vive una señora de mirada buena, manos hacendosas, de costumbres sanas y mejor persona. Una flor silvestre del viejo Santiago, nacida en Tacuila, ranchito de barro, paisaje del campo, doña Alba Chaparro. Segunda. Doña Alba Chaparro. La vi trajinando junto a los cabritos, cruzar el río Utis en un botecito. La vi florecida cuando están sus hijos. La siesta levanta olor a sunchales, un corral de palos, las bandadas de aves, los coyuyos cantan entre los sausales. La vi tempranito, pavita y brasero, apenas se apaga la luz del lucero. La vi calladita, pensando pa' dentro. Una flor silvestre del viejo Santiago, nacida en Tacuila, ranchito de barro, paisaje del campo, doña Alba Chaparro. Nacida en Tacuila, ¿no? Dice a doña Alba Chaparro, dice que la vio cuando venía de Pinto a Sumampa. Y ahí hizo esta letra, Omar Roldán, que tiene esa facilidad de detallar la vida de la gente, ¿no? Con una calidad increíble, increíble. Así que saludarlo, por supuesto, a Omar. Un capo en todas las cosas que escribe. Te deja esa poesía, ¿no? Te deja esa enseñanza. A ver. Acá tenemos, ya que estamos en esta carpeta número 7, también hay un tema, ¿no? Hay un tema que le cantan a los cartoneros, a la gente que anda por las calles juntando cartón. Vamos a escucharlo. Los halcones tropicales queremos dedicar a toda aquella gente que se gana la vida trabajando en las calles de nuestra ciudad. Y para la gente de Buenos Aires, en especial para nuestro amigo Esteban y toda su familia. A la mañana él ya sale a trabajar, con su carrito muy contento ya se va, y por el barrio le gritan al pasar: chau cartonero, vas en busca de tu pan. Y por las calles muy contento se lo ve, con su silbido y con mucha dignidad, porque seguro llevará para su hogar unos pesitos para poder cocinar. Cartonero, te dicen por la calle y sos un hombre bueno. Cartonero, tú te ganas la vida por las calles del pueblo. Para Ernesto y Cruzre, amigo de los halcones tropicales. Y también para la gente del Polear y Mediaflor, con cariño. ¡Qué valor!
A la miércoles. Se nos fueron el cartonero. A ver, los halcones tropicales. No sé por qué se me desapareció, che. Los halcones tropicales. Tiene que estar por acá. Lo perdimos. Lo perdimos a los halcones tropicales, che. Acá está. Los halcones tropicales queremos dedicar a toda aquella gente que se gana la vida trabajando en las calles de nuestra ciudad. Y para la gente de Buenos Aires, en especial para nuestro amigo Esteban y toda su familia. A la mañana él ya sale a trabajar, con su carrito muy contento ya se va, y por el barrio le gritan al pasar, chau cartonero, vas en busca de tu pan, y por las calles muy contento se lo ve, con su silbido y con mucha dignidad, porque seguro llevará para su hogar unos pesitos para poder cocinar. Cartonero, te dicen por la calle y son un hombre bueno. Cartonero, tú te ganas la vida por las calles del pueblo. Para Ernesto Iturre, amigo de los halcones tropicales. Y también para la gente del Polear y Mediaflor, con cariño. Y sus hijitos esperando estarán a su papá porque ha salido a trabajar, con la esperanza que temprano llegará, y muchos besos seguro que le darán, y por las tardes de regreso le estará a derechito caminando a su hogar, con la carguita pies cansados llegará, pero contento porque ha llegado a su hogar. Cartonero, te dicen por la calle y sos un hombre bueno. Cartonero, tú te ganas la vida por la calle del pueblo. Te gritan por la calle y sos un hombre bueno. Te gritan por la calle y sos un hombre bueno. Muy bien, cartonero. Esta gente que anda por la calle, ¿no? Ganándose la vida de una forma realmente muy sacrificada, muy sacrificada. Es de valorar, ¿no? Estas cosas, esta gente que anda arrastrando el carro durante el día, tal vez nosotros no podamos hacer 2 cuadras con ese carro. Y sin embargo, ellos andan cuadras y cuadras y cuadras y todos los días, ¿no? Yo creo que en algún momento, no, me da la impresión, ¿no? Que habría que darle un poco más de prioridad, buscarle la vuelta a esa gente que quiere trabajar, ¿no? Porque siempre decimos, no, vago, son todos vagos, no quieren laburar, pero cuando yo veo a los tipos o a las mujeres, juntando el cartón, juntando cosas, tal vez con su hijito o su hijita ahí al costado, a veces muy chiquitos. ¿Y qué se puede pensar, no? ¿Qué se puede hacer?
yo supongo que los genios nuestros, en algún momento tienen que pensar en la gente que realmente quiere trabajar, que realmente necesita, ¿no? Y ellos creo que le ponen esa cosa que nosotros por ahí no valoramos, ese empeño. Así que creo que es impresionante lo que hacen, impresionante. Estamos aquí mirando un poco el diario El Liberal, ¿no? Y, y ahí, eh, estaba mirando, ¿no? Lo que es, hay una parte en donde hay un remolino grande, un remolino bastante interesante, ¿no? En Las Tinajas, en Santiago del Estero, y bueno, filmaron el remolino, y los chicos que venían por un camino, por una calle, ¿no? Es como que los persigue Las tinajas. Las Tinajas. No, guarda. ¡Corre, corran! Y el changuito desgraciado, che. Corren delante del remolino. ¡Corre, corre! Resulta que es un remolino grande, ¿no? Que viene por un camino y los changuitos salieron de la escuela, y se armó el remolino, dice, en la escuela 474, Divino Niño Jesús, ahí en Las Tinajas. Escuela 474, Divino Niño Jesús. Así se llama. Dice, este es el caso de la situación que tuvo lugar en la localidad de Las Tinajas, en donde un salvaje remolino persiguió a un grupo de niños que justamente salía de la escuela que se dirigían a sus hogares. Impresionante, ¿eh? Claro, nosotros antes le hacíamos cruz, 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 así con la mano, ¿no? Así. Poníamos así la mano, en los dedos, hacíamos una cruz y decíamos cruz, 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 cruz. Y el remolino se iba para el costado. Eso es verdad, ¿eh? Pero es impresionante el remolino que se armó ahí en Las Tinajas, ¿eh? Cosa de no creer, ¿eh? Cosa de no creer. Bueno, hay mucha política, muchas cosas que los políticos más, me parece que más de lo que hablan más de lo que hacen, ¿no? Una joven se cortaba con un vidrio y descubren que era vejada por su padre con el que venía de su madre, dice. Con el que vivía su madre, algo así decía, ¿no? Cosas increíbles, che, cosas fieras son esas, ¿no? Ni gana de... Hoy en Santiago habrá hecho unos 34 grados más o menos, ¿eh? Amaneció con unos 10 grados más o menos. Mañana sábado, más o menos 36 grados, el domingo más o menos 38, y así. Y el lunes va a estar un poco más fresco, va a llegar a 25. Así que bueno, así está nuestro Santiago. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir mirando. La santiagueña Lourdes de Paul representará a la Argentina en el Mundial de Patinaje Artístico. ¿Qué tal la santiagueña, che? Mira,
Gendarmería detuvo a 4 personas que se encontraban prófugas del 2018. Muchos no se habrán esmerado, ¿no? Para esconderte. Y bueno, ahí estamos, mirando, mi mamita. Qué sé yo, la verdad. Mirá las caras de los políticos, de los sindicalistas, Cavalieri, Moyano. Nos vamos a hacer viejos mirando esas caras, ¿no? Claro, yo lo veía cuando era joven, cuando era changuito. Y los tipos siguen, ¿eh? Así que, a ver, ¿qué más hay? Niño de 1 año ingresó con lesiones al hospital y su padrastro terminó preso. No solamente tiene que ir preso, lo tienen que moler a palo, ¿no? Y sí, a ver qué dice. Un violento sujeto atacó a golpe a su hijastro de 1 año y a su concubina. No, lo tienen que moler a palo, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? No, no puede ser. No puede ser, ¿no? Una cosa no, que la autoridad no tiene que tolerar más esas cosas. No se puede hacer esas cosas de pegarle a una criatura de tan chiquita, ¿no? Tiene que ir en cana, nada de cosas raras, ¿no? Dice, División Búsqueda de Personas, buscan a una adolescente del barrio General Paz que salió de su hogar y no regresó. Bueno, no hay mucho para hablar, che. Lo que no veo aquí en el diario, a ver, vamos a buscar arriba. Quería ver las actividades que se desarrollan en la banda, ¿no? A ver, vamos a buscar algo de la banda. A la miércoles, ese lío. La banda, ¿dónde dice? Mierda, mi garganta anda, che, que no da más. La banda celebra su 110 aniversario con 2 escenarios imperdibles. A ver, vamos a mirar. Eso es lo que estaba buscando. ¿Qué dice de la banda? La Municipalidad de La Banda inicia la noche central de su 110 aniversario de la ciudad con 2 escenarios imperdibles repletos de artistas. El escenario mayor, en Besares y Belgrano, con la conducción de Julio Díaz y Karina Belizán, tendrá a Alejandro Vélez y a las 20 a Valentina Márquez subirá al show y a las 20 Alejandro Vélez y a las 22 Valentina Márquez. Pitacán, no sé. A ver qué más dice. Mariela Carabajal, los Capi, los Carabajal, Jovita Subire, los Manceros Santiagueños, Nico Rodríguez. En cuanto al escenario alternativo de la Plaza Mauricio Rojas, conducido por Roque Elizondo y Cecilia Santillán, actuará Alfred y Dami, Magdalena y Jerónimo, Martín Figueroa, Carabajal Cáceres, Ramón Álvarez, Bandeñas, Los Sacheros Santiagueños, Demi Carabajal, Diablito Herrera y Calama Tropical. Ahí está. A ver qué dice esta Warmi Sumas. A ver si podemos escuchar. Ahí vamos a buscarle. A ver, estamos buscando si podemos. Pitilo. Es difícil esta porquería, che, cuando no quiere andar, ¿eh? Ujú. Bueno, estoy tratando para escuchar el audio, pero bueno, no se puede.
Bueno, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. ¿Por qué no se puede, che? Qué lástima. Qué lástima, no se puede escuchar lo que están diciendo ahí en esa cosa que pone, ¿no? Para hacer clic, a ver cómo dice. Ajá, 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 ajá. Bueno, no me deja escuchar, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Lo que estábamos hablando de lo que dos escenarios ahí en la banda, con distintos artistas para que, bueno, Clodomira prepara 2 días a puro festejo por la primavera. Ajá, too much. A ver qué dice. Vamos a mirar, chusmear un poco lo que dice. Dice, Dani Hoyo y Nati Hugo animará la fiesta, batalla de DJ, presentación de Campiras. Ajá, bueno, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser? El miércoles 21, Día de la Primavera y de los Estudiantes, las celebraciones continuarán con este mismo lugar, pero desde las 15, con una batalla de DJ. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí ¿qué más hay? Porque es interesante, ¿no? Parar un poco la música y poder informarnos de lo que dice, de lo que hacen, ¿eh? El intendente Roger Nedimi encabezó el inicio de las actividades protocolares para el 110 aniversario de la ciudad de la banda, que comenzaron en la Plaza Central General Manuel Belgrano en la mañana del viernes. Del viernes será de hoy, ¿no? El jefe comunal, autoridades del Ejecutivo Municipal, diputados provinciales, concejales, fuerzas de seguridad, veteranos de guerra, asociaciones intermedias, delegaciones escolares y vecinos participan de la jornada. Ahí está. Bueno, hasta ahí más o menos el diario Liberal, ¿eh? A ver, a ver. Cuando va entrando el sol y empieza a anochecer, se oye un grito en el monte que te hace estremecer. Turay, 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 llama Cacuí a su hermano en el medio de los montes en épocas de verano. El agua y la comida ella le mezquinaba y burlándose de él en la cara le tiraba. Cansado de perdonarla, un árbol él la subió y cortando gajo por gajo en ese lugar la dejó. Por eso a la nochecita Cacuí empieza a gritar, llamándolo a su hermano, Turay, Turay, Turay.
Ahí estamos, ¿eh? Qué historia, ¿eh? La del Cacuy Turay. Seguramente lo que conocen. Señoras y señores, aquí comienza el show en vivo de Alci Segovia y su banda. ¡Esa! ¡Vamos! A ver quién se prende a bailar, che. A todos sus corazones, así comenzamos. Esto es el show de Alci Segovia y su banda para todo el país. Gozando en la manada como siempre el matrero, y nadie podía agarrarlo por ser un otro mañero. Siempre salía adelante esquivando la manada, pero cayó en la volteada y le pusieron el freno. Arriba, señoras y señores, esto es la banda de Alci Segovia, llevando nuestro estilo musical para todos los amigos, para todas las familias. ¡Eso! ¡Vamos! Y esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Le ponemos chamamé. ¡Vamos! Esto es Alci Segovia y su banda. Arriba, arriba, todos, todos. Bailamos, bailamos, bailamos. Para todos los amigos, saludamos a toda la banda de Lucas Gallardo. Van los saludos para ustedes, mis amigos. Para nuestro representante, el amigo Chino Alejo Producciones. Esto dice. Bailalo, bailalo, bailalo. Sigue, sigue. Cuando suena la ranchada, que baile de los boriles, ninguno queda sentado. Si hasta el viejo más amargado reposa como cabrito, para el criollo no hay miseria, baila, chupa y pega un grito. Dedico al club de Benzo donde trabaja un varón que donó su vocación con cariño y despacito. Mucho hay que agradecerle a don Julio Gorosito. Arriba esos corazones, arriba esa alegría, vamos que vamos. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. Y dice, y dice, y dice, ¿cómo? Oh, chamamé. Se me hace que estoy en el pago. Eso.
Saludamos a todas las radios de todo el país. Muchísimas gracias por la difusión. Para el estudio Litoral, el amigo Rafa. En una fiesta de campo va llegando una volanta. Es Roberto Carrión, preparado para la bailanta. En la zona de bandera, es paisano agricultor, bombacha, botas y tirador, bien dispuesto en donde quieras. Qué lindo Zapucay. Que siga la cola, que siga. Le metemos chamamé, le metemos ritmo. Esto es Alci Segovia y su banda. Y dice... Muchísimas gracias, Alci Segovia y su banda. Bueno, este material nos había mandado Alfredo Salvatierra, che. A ver, uno más de Alci Segovia. No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Señoras y señores, suena la banda de Alci Segovia para ustedes. ¡Opa! ¿Cómo dice? No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación. La gente sin saber continuamente me pregunta qué ha sido de ti. Disimulo sonreír, nada les puedo decir. Si mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí. Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas que nunca se acabarán hasta que ya sé que es tú. ¿Quién dice? Háblame, si vieras cuánto bien me haría oír tu voz. Hazlo ya, siquiera unas palabras y después adiós. El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos, no quiero ver siquiera el amanecer. Si bien el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí. Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer entre estas lágrimas que nunca se acabarán hasta que ya sé que es tú. Háblame, si quieres cuánto bien me haría oír
El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer. Llorando estoy el peor de mis fracasos. No quiero ver si el amanecer. Y el peor de tus fracasos, chiquita. Así nos vamos, señoras y señores. Se despide la banda de Alci Segovia. Nos vamos. Chau, chau, chau. Muy bien, ahí escuchamos Alci Segovia, que para la telecita de Marcelo Contreras, ahí va a estar Alci Segovia. A ver, ahí vamos buscando algo más. Caimanta. Soy que llegó Caimanta de salsa. Nos vamos. Porque vos, de lo que no me querés.
Nos vamos con unas zambitas, ¿eh? Ahí vamos buscando algunas zambitas. Pero estas son zambas salteñas. A ver si lo podemos enganchar para... así con eso nos vamos a ir yendo, ¿no? Zambas salteñas, a ver. Danzas argentinas. En el carnaval te vi, vine de bien vestido azul, de ir cantar, bailar, bajo los cielos de orar, de ir cantar, bailar, bajo los cielos de orar. Tus ojitos de carbón dijeron sí al parpadear. Feliz soñé tu amor bajo la luna de azar. Feliz soñé tu amor bajo la luna de azar. Maduraba mi pasión junto a tu piel primavera. Sentí morir mi voz cuando te dije mi adiós. Sentí morir mi voz cuando te dije mi adiós. Una guitarra y nada más. Yo vengo a decir de dónde soy. Mi pago es el cielo terrenal, donde por suerte vive Dios. Mi pago es el cielo terrenal, donde por suerte vive Dios. Mi traje de gaucho puede hablar de amor y de manos de mujer. El poncho que llevo es del lugar de Martín Güemes, vea usted. El poncho que llevo es del lugar de Martín Güemes, vea usted. Que suene en el arco de un violín, que vengo de un parado sin igual. De un pueblo que para ser feliz ni le hace falta el carnaval. De un pueblo que para ser feliz ni le hace falta el carnaval. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí y que bailen los tucumanos. Con esto nos vamos yendo, ¿eh? De allí, cada cual sigue su pared.